Hola a todos, bienvenidos a un observatorio más en El Economista. Gracias a todos los lectores que nos siguen. Y este observatorio va a versar sobre los 100 días de pandemia que llevamos. Son 100 días en los cuales hemos visto una revolución sin precedentes en la farmacia, en el papel que se le ha otorgado y que ella misma ha librado con soltura a la farmacia para facilitar la vida a los pacientes. Para ello contamos con 4 ponentes que hemos intentado que sean que representen a todos los eslabones de la cadena sanitaria. Tenemos con nosotros a Eduardo Pastor, presidente de Cofares, la distribuidora con mayor cuota de mercado en España. Tenemos también con nosotros a Luis de Palacio, presidente de la Federación Española de la Federación de Empresarios Española de Farmacéuticos, Jaime Espólita, de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales, y José Luis Vaquero, director y coordinador científico del Foro de Pacientes. Bienvenido a todos. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Para empezar, quiero dar la palabra para que en unos 2 minutos nos trasladéis a todos los lectores pues, cuál es la visión que tenéis sobre estos 100 días de pandemia, cómo ha cambiado la farmacia y cuál es el papel que debe de tener a partir de ahora. Por empezar por alguno de vosotros, vamos a empezar por Eduardo Pastor, presidente de Cofares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para empezar, agradecer, por supuesto, al economista la oportunidad que nos está brindando para poner en valor y poner nuestras ideas en público y comentar, pues bueno, lo que ha sido, por supuesto, ha sido una época un poco complicada para toda la sociedad, ¿no? Hombre, mi primer recuerdo no puede ser de otra manera que pueda ser para aquellas personas que han tenido pues la circunstancia de perder un familiar y sobre todo para todos mis compañeros dentro del mundo sanitario, en especial en la farmacia, aquellos que han dado la vida por el servicio a los demás, ¿no? Ha sido una época muy complicada y digo que ha sido una época en pasado porque mi primera reflexión es que esto no ha pasado. Quizá hay por posibles rebrotes en el futuro y me gustaría también poner encima de la mesa la posibilidad de que la sociedad no se distraiga sobre este virus letal, ¿no? Es un virus complicado, es un virus que tiene mucho contagio y que no podemos relajarnos. Por supuesto, el uso de la mascarilla, pues no lo perdamos de vista, tiene que ser de obligado cumplimiento porque lo que está haciendo la mascarilla es proteger al que tienes al lado. No quiero abundar en mensajes pesimistas, al contrario. Yo quiero hablar de optimismo, ¿no? Y ese optimismo se está viendo reflejado en que, por ejemplo, en el mundo sanitario, muchos expertos, muchos agentes de este sector, pues estamos colaborando desde distintos foros pues para aportar ideas en cuanto a la reconstrucción que puede tener el país, ¿no? Tenemos que tener una voz común pues para aportar nuestras ideas en cuanto a lo que puede ser el futuro. En este caso, lo que nos corresponde es el futuro sanitario. Yo me basaría en varias ideas, ¿no? Pero me gustaría profundizar, por ejemplo, en lo que ha sido la farmacia, ¿no? La farmacia en esta pandemia ha respondido como yo ya me esperaba, porque la conozco bien. De hecho, comparto profesión con muchos de mis compañeros. Y, por supuesto, en dar ideas mercantiles, económicas, ¿no? España tiene que plantearse seriamente varios aspectos, como puede ser la no dependencia de países exteriores en cuanto a lo que es el suministro de principios activos, el potenciar las plantas de producción de medicamentos en nuestro país y no depender de un posible cierre de fronteras. Esto, por supuesto, conlleva que posiblemente pues, el precio del medicamento pueda tener que variar, ¿no? Pero hay que asegurarse de que la sociedad española tenga esos recursos en medicamentos y en principios activos ante todo. La verdad es que estoy orgulloso de cómo se ha comportado tanto la distribución, que es la que yo represento, a todos los trabajadores que están ejerciendo su labor
dentro de la distribución y a todos mis compañeros de la farmacia y sobre todo que tenemos aquí a Jaime presente, felicitar a la farmacia rural por la labor que ha hecho que en esta pandemia, que han ejercido como verdaderos sanitarios en un mundo de una España vaciada en donde posiblemente muchas veces están abandonados con respecto a lo que es sanidad. Y bueno, tener en cuenta que la empresa española que se dedica a la sanidad y sobre todo a la sanidad privada, pues ha colaborado fielmente con la sociedad, ha aportado sus recursos para que esto y esta pandemia pase cuanto antes. Y bueno, y recordar que somos empresa española y que los recursos y las sedes fiscales son en este país, y recordar que en la última crisis financiera hubo mucha deslocalización de empresas que no va a pasar en el mundo sanitario español. Todo el mundo sanitario, desde el primer y último persona que se dedica a cuidar de la salud de los demás, somos un pulmón, somos un ejemplo. Somos un ejemplo a la hora de dar empleo y a la hora de promulgar una actividad económica que sin duda va a ser necesaria para salir de este pozo que nos hemos metido, tanto sanitario como económico. Y poco más tengo que decir en este primer párrafo, ¿no? Muchas gracias. Agradecer tanto la presencia de nuestro compañero Luis de Palacio, de la Federación de Farmacéuticos Españoles, que nos representa a todos los farmacéuticos empresarialmente. Y, por supuesto, agradecer también a José Luis Vaquero, Foro de Pacientes, que, como sabrá, el mundo farmacéutico está a disposición del paciente porque el paciente es nuestro objetivo. O sea que agradeceros a todos la oportunidad que tengo de charlar con vosotros y de compartir ideas. De acuerdo, muchas gracias, Eduardo. Ahora le voy a dar el turno de palabra a Luis de Palacio. Luis, ¿qué balance hace esta crisis? ¿Cómo ha vivido la farmacia esta crisis? Pues muchas gracias para el economista igualmente. Me sumo también a las condolencias que menciona el presidente de Cofares, Eduardo. Sin ir más lejos, bueno, hoy a las 8 en Madrid se celebra una misa. La patronal madrileña ha promovido una misa pues, por los compañeros caídos, ¿no? ¿Y cómo hemos vivido estos 100 días de pandemia en la farmacia? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que casi todos los farmacéuticos en las farmacias hemos sido conscientes casi desde febrero de lo que se nos venía encima, porque en el momento en el que en China llegan noticias de que hay confinamiento en las grandes ciudades y que en Hong Kong y en Corea y ya luego en Italia, de los poquísimos servicios públicos con establecimiento y horario al público que quedan esenciales, era la propia oficina de farmacia, pues de alguna manera Luis. Nos iba a tocar, como luego así ha sido. Efectivamente, hemos sido claves, ¿no? durante estos 100 días porque tanto en las grandes ciudades y capitales de provincia, pero todavía de manera más importante, y eso lo podrá ahora comentar el presidente de SEFAR, en el ámbito rural, el farmacéutico ha tenido que trascender su propia normativa de establecimiento sanitario para comportarse casi como un centro sanitario, puesto que los que deberían estar dando ese servicio tuvieron que muchas veces cerrar para relocalizar a sus médicos en los hospitales donde se les necesitaba aún más. Y bueno, y ya con las circunstancias que había, pues efectivamente echar toda la carne en el asador e intentar salvar a cuantos más pacientes que estaban saturando las UCIs mejor, ¿no? Como decía, hemos sido claves en ese sentido. Ha habido en el primer tramo de los 100 días, meses de marzo y abril, ha habido una incertidumbre total, un problema anímico con la sociedad y con la gente entrando en las farmacias total. Nos hemos tenido que adelantar a las propias medidas de las administraciones públicas sobre higiene y seguridad. Nosotros hemos promovido, por nuestra cuenta y riesgo, evidentemente, pues el distanciamiento, la dispensación controlada, a veces desde los guardieros,
el propio uso de las mascarillas, que la verdad es que desde la propia base de la farmacia pues se ha reclamado su uso, a pesar de que las autoridades pues no lo estaban recomendando. Como luego en el fondo era un poco de sentido común y se ha visto que era necesario. Y aunque luego se haya aludido a que no había suficiente género, no estábamos preparados y estocados de manera adecuada, pero yo creo que hubiera sido más responsable decirle a la población que, aunque sea difícil obtenerlas, como nos ha ocurrido y nos hemos esforzado, pero bueno, el tema de que el contagio sea por la vía de nariz, boca, pues cubrirse y distanciarse era necesario, con lo cual, si no fueran mascarillas EPIs, pues por lo menos, como ahora mismo ya sí, mascarillas higiénicas, cubrebocas, etcétera. Como decía, esa primera parte pues con mucha incertidumbre y anímicamente muy difícil. La segunda parte de estos 100 días ya ha ido mejorando. Después del colapso en el abastecimiento de EPIs y de mascarillas, geles y guantes, los guantes no se han resuelto, pero después de ese primer colapso con las administraciones, por lo menos hasta donde yo sé, incautándose determinadas partidas que iban destinadas a la población para destinarlas primeramente a los hospitales. No me parece mal, pero insisto, la información hubiera sido mejor darla realmente más responsable. Se ha regulado el precio también, aludiendo a movimientos especulativos que, sinceramente, viendo entonces cuál fue el problema, duraron muy poquito en el tiempo y yo, sinceramente, yo no soy un creyente de la regulación de los precios. Yo creo que cuando los productos que pretendes regular son productos que se pueden fabricar en todo el mundo, en todos los mercados, regularle los precios solamente conduce a ineficiencias. Pero bueno, se regularon, tuvimos esos problemas durante esos días y luego ya se resolvió porque efectivamente el abastecimiento mundial se incrementó y ya no hemos tenido tantos problemas. Luego entraremos en detalles, efectivamente, pero aquí sacamos muchas conclusiones sobre cuáles han sido los comportamientos de las personas, de las personas como pacientes, de los farmacéuticos dando ese servicio esencial de que no les falte medicación, estar pendientes y comprometernos con nuestro servicio de atención a la gente. Y bueno, yo creo que en los momentos de máxima emergencia lo que se ve es que todos aquellos miedos que las administraciones puedan tener sobre los farmacéuticos haciendo nuevas cosas, cuando no te queda más remedio porque no hay otros que lo puedan hacer o porque tienes que disminuir el riesgo de que haciéndose en los hospitales puedas incurrir en nuevos contagios, le dejas a la farmacia hacerlo y hemos respondido, yo creo que de sobresaliente, y podríamos haber respondido todavía mucho mejor si incluso hubieran querido contar con nosotros, como se ofreció, para todos los temas de muestreo, test e información agregada a la población, porque podemos aprovechar mucho más la red. Y de momento aquí me planto porque me pasa un poco. Muchas gracias, Luis. No os preocupéis, que vamos a tener tiempo de hablar de todos los temas que están sobre la mesa. Ahora le quiero dar la palabra a Jaime Espolita para que me cuente también qué balance hace desde esa visión particular que es el mundo rural. Buenas tardes, Javier. Bueno, primero agradecer al economista que nos den voz en este foro y acordarme también de toda la gente que ha sufrido, bueno, y que está sufriendo en esta crisis del COVID, no solo por tema de pérdidas personales o enfermedad, sino a nivel laboral. O sea, el país ahora realmente lo está pasando muy mal. La crisis del COVID yo creo que iba a decir que nos ha dejado, que nos está dejando, porque esto, yo siento ser pesimista, pero creo que va a ir para largo, nos ha dejado muchas enseñanzas a nivel sanitario y a nivel social. Yo lo que espero es que aprendamos de ellas y que no caigamos luego en los mismos errores. A nivel sanitario, yo creo que se ha demostrado que es imprescindible tener un sistema sanitario fuerte. Es decir, que cuando lleguen épocas, digamos, más tranquilas, la administración entienda que la salud, que la sanidad es una inversión, no es un gasto. Entonces, a medida que recortas en salud, que recortas en sanidad, te puedes encontrar una situación como la que nos hemos encontrado y que no estemos realmente preparados. La necesidad de una mayor comunicación e integración entre los distintos eslabones de la cadena sanitaria, que se ha producido en la crisis. Es decir, en la crisis ha mejorado la comunicación con los médicos de atención primaria, con los hospitalarios, con enfermería. Eso debería ser
la normalidad en un sistema sanitario, porque redunda siempre en beneficio del paciente. A nivel ya más centrado en lo que es lo nuestro, la oficina de farmacia, yo creo que se ha demostrado que es un eslabón fundamental y esencial en el sistema sanitario, es decir, es la puerta de entrada del paciente en el sistema sanitario, es lo que tiene el paciente más accesible, es decir, tanto en distancia como en horarios de apertura. Y bueno, luego redundaremos o concretaremos más en la rural. Es decir, estos 2 o 3 meses en la farmacia rural se ha convertido en el centro sanitario por excelencia en la España vaciada. Es decir, es que no había otra cosa. Es que los consultorios están cerrados al público, siguen cerrados al público. La atención en esos consultorios y en los centros de salud es exclusivamente telefónica y todo ha venido a la farmacia. Es decir, la farmacia ha permanecido abierta muchas más horas incluso de las que ya estaba abierta antes. El problema es en la situación que se ha encontrado esta crisis a la farmacia rural, que es una situación precaria. Es decir, la farmacia rural se ha encontrado sola me refiero, las titulares y los titulares trabajamos solos y, bueno, es imposible tomar medidas de precaución en condiciones. Yo bajaba de casa a las 8 de la mañana y había días que llegaba a las 9 y las 10 de la noche y seguía trabajando. Entonces, bueno, habría que también en tiempos, digamos, de más calma, pues echar un vistazo a eso. Y por último, espero que esta crisis haya servido o sirva para no de boquilla, sino realmente poner en el centro de todo al paciente. Es decir, el sistema sanitario, la función que tiene y la base que tiene y el centro de todo es el paciente. Muchas veces nos perdemos en peleas estériles o en protagonismos malentendidos y aquí estamos todos para lo mismo, que es para facilitarle la vida al paciente y mejorar sus condiciones. Y durante la crisis yo creo que eso ha mejorado, o sea, se han tomado medidas que han redundado en beneficios para el paciente. Bueno, pues vamos a mantenerlas y vamos a no olvidar que siempre el paciente es el centro de todas nuestras actuaciones. Y por mí, como introducción, suficiente. Muchas gracias, Jaime. Pues escuchemos entonces al centro del sistema. Escuchemos entonces a José Luis. Buenas tardes, José Luis. Cuéntanos, ¿cómo has vivido la crisis que nos ha dejado esta pandemia y cómo has visto la evolución de la farmacia a lo largo de estos 100 días? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos también, Jaime, especialmente porque tu introducción da pie perfectamente a la mía. Pues muchísimas gracias. Sí que los pacientes nos hemos visto siempre en el centro de atención de la farmacia comunitaria y concretamente la rural, por supuesto, también e incluso con más razón, ¿no? A mí me gustaría compartir la pantalla, si me permitís. Adelante. Bueno, sí que yo lo que quería era un poco posicionaros en qué situación se han visto los pacientes, pero como no puede ser de otra manera y también lo habéis hecho vosotros, quiero en primer lugar hacer un recuerdo hacia todas las personas que se han visto afectadas, también los profesionales, por supuesto, también un reconocimiento a todos vosotros y demás profesionales que en el ámbito de la sanidad habéis contribuido a la mejoría de los pacientes y luego permitirme también que haga una reflexión, un reconocimiento hacia los demás profesionales que han podido soportar también un soporte primario, ¿no? Desde la alimentación hasta la seguridad, que nos ha facilitado a todos esta situación, ¿no? de encierro, pero que estábamos con suministros. Entonces, sí que quería hacer una fotografía de cómo ha vivido el paciente con la persona con una enfermedad crónica esta situación, ¿no? Hay que darse cuenta que un paciente con una enfermedad crónica ha sido una persona especialmente vulnerable. Entonces, claro, se dirigían medidas a protegerle de ese contagio, pues haciendo renovaciones, alargamiento de la prescripción electrónica, se han eliminado visados, se han hecho nuevos cauces para entrega de medicación. Por ejemplo, los de diagnóstico hospitalario se podían recoger en las farmacias. Esto ha dependido de cada comunidad autónoma, incluso de cada hospital. Pero es verdad que nosotros mismos, desde el Foro Español de Pacientes, pedíamos que fuera desde la farmacia, ¿no? Porque estas 32.000 farmacias que hay en España pues permiten una capilaridad que hacen que la tengas muy cerca, ¿no? Pero, sin embargo, también traía consigo una suspensión de las consultas de seguimiento, suspensiones también de intervenciones quirúrgicas, de pruebas, de terapias complementarias, y esto lo que ha hecho ha sido llevar a un empeoramiento de la enfermedad de base de estas personas con patología crónica. Y ahora mismo este es un escenario
que vivimos, porque lo que preveemos es un verdadero colapso de las consultas en atención primaria y en especializada, de pruebas, de intervenciones, de terapias complementarias. Preveemos que va a haber un colapso de todo ello y se tiene que ejercer un plan de cronicidad, si siempre estaba justificado, ahora y se deben establecer pues, procedimientos y algoritmos para priorizar según las necesidades, desarrollar también la tecnología para aportar valor, aumentar los turnos si hace falta, 2 o 3 veces, aumentar el número de profesionales y su motivación. Muchas veces el bajo número lleva a una sobrecarga que trae incluso otros problemas añadidos como pueden ser los errores de medicación, ¿no? Y aprovechar al máximo los recursos de una sanidad que es mixta como en casi todos los países del mundo, y hay que sacarle el máximo provecho tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Entre los que está sin duda la farmacia comunitaria y rural, como hemos comentado aquí. Y por último, permitidme que insista también en promocionar a las organizaciones de pacientes, que damos un apoyo complementario al del sistema sanitario. ¿Os podéis imaginar un paciente de salud mental, por ejemplo, sin terapias ocupacionales? La labor que ejercen las asociaciones de pacientes de tipo motivacional, de apoyo, de acompañamiento, no puede subsistir un sistema sanitario solo basado en la cartera de servicios que se ofrecen sin el complemento de las asociaciones de pacientes, ¿no? Por eso queremos reivindicar el que se cuente con las organizaciones de pacientes en todos los foros de discusión, porque también los pacientes entendemos que somos parte de la solución. No somos el centro de la atención, queremos ser parte de la solución y de la discusión de ellos. Por eso incluso pues, os agradezco mucho el que nos hayáis invitado a participar en este foro de discusión. Muchas gracias, José Luis. A lo largo de vuestras 4 primeras intervenciones se ha podido observar cómo ha habido medidas que han llegado a la farmacia, que además hay muchas de esas medidas que llevaban tiempo los farmacéuticos pidiéndolas, pero por diferentes avatares. Había veces que era un problema legislativo o falta de interés legislativo. También incluso había algunas rencillas profesionales con algunos profesionales sanitarios. En cualquier caso, la farmacia ha vivido esta crisis, tal como la hemos visto, y se ha elegido como un punto sanitario que siempre fue, pero que a veces no se le terminaba de dar. Habéis dicho algunas de las medidas, creo que ha sido tú, José Luis, hablabas de los medicamentos de diagnóstico hospitalario. Quiero repasar con vosotros algunas de las medidas que han llegado a la farmacia y que parece que han llegado para quedarse porque el paciente está a gusto con ellas, el farmacéutico lleva pidiéndolas y las está desarrollando, por lo cual parece que no hay mucho sentido en volverla atrás y más si, como decía Jaime, el virus todavía va a pilotar sobre nosotros durante mucho tiempo y la situación está lejos de normalizarse. Voy a darle la palabra a Luis, vamos a ir cambiando los turnos de palabra para hacerlo más dinámico. ¿Qué me puedes contar, Luis, sobre cómo se ha desenvuelto el farmacéutico, por ejemplo, con la dispensación de medicamentos hospitalarios para que el paciente no se tuviera que desplazar hasta el hospital y así evitar riesgo? O, por ejemplo, con la atención farmacéutica domiciliaria, otro de los puntos donde la farmacia ha hecho mucho por llevarle el medicamento a esa persona que por seguridad o por imposibilidad no podía desplazarse en su domicilio. Pues Cuando quieras. mira, sí, yo creo que yo distinguiría porque ha tenido lugar esta serie de iniciativas, pero con distintos orígenes, aunque la reivindicación era propia de los farmacéuticos, siempre la estábamos pidiendo, pero sí, evidentemente, los diagnósticos hospitalarios, una cosa controlada, gestionada y ejecutada por la administración pública a través de los hospitales y entonces han sido ellos los que, de alguna manera y por territorios y de distintas formas, lo han ido liberando o haciendo pilotos o en algunos sitios han probado y en otros ha habido como contagio y ha habido muchos donde lamentablemente pues han decidido mantenerse y probablemente no hayan podido dar el mismo servicio que se hubiera dado si se hubiera contado más con la oficina de farmacia. Eso es lo primero, con lo cual ahí hay mucha homogeneidad tanto en el origen como en cómo se ha ejecutado. Y luego,
La normativa que ha ido cambiando en las últimas semanas, bueno, ha cambiado una barbaridad durante estos 100 días, ha habido reales decretos para aburrir y el BOE pues ha estado echando humo todos los días. Pero de las últimas 10 días ha habido unas modificaciones en la ley del medicamento de las cuales observamos que para la oficina de farmacia se va a contar, o está previsto que se pueda contar con ella para la realización de pruebas, tipo test o la toma de las pruebas con Torunda y tal. Hemos visto que se prevé un desarrollo autonómico, pero se queda permitido para el asunto de reparto domiciliario, asistencia farmacéutica en domicilio, y ese no está limitado mientras dure la emergencia, por ejemplo, mientras que sí que los diagnósticos hospitalarios, que también han tenido una modificación normativa, parece que la han acotado un poco a mientras dure la emergencia. Y yo, sinceramente, no entiendo por qué unas cosas sí y las otras no, porque, como dije antes, lo que ha ocurrido es que en una situación de emergencia te das cuenta qué cosas son las importantes, las prioritarias y con las que no puedes prescindir. Y no puedes prescindir de la farmacia porque ya está estructurada de forma capilar. Es que eso que hemos ganado. Si ahora mismo quisieras prescindir de ella para volver a hacer un sistema paralelo, no te da ni los presupuestos, ni el personal, ni las ganas, porque efectivamente hace falta vocación para hacer lo que hacen los rurales aquí presentes, ¿no? Entonces, yo no querría ver que se vuelve a una marcha atrás, se vuelve a tiempos anteriores, donde se utilizan argumentos para no utilizar a la farmacia de proximidad en medicamentos hospitalarios de administración en domicilio. Insisto, estos son pacientes que se lo llevan a su domicilio. Entonces, yo no entiendo por qué volver atrás con argumentos de no, es que aquí no se copaga, allí sí, no, es que, bueno, nosotros gestionamos y negociamos y allí no sé qué. O sea, nosotros estamos totalmente dispuestos a todo. El tema de los copagos no depende de nosotros, es normativo, y el tema de las negociaciones, nosotros queremos ser neutros. Nosotros queremos hacer nuestra parte, que es facilitarle la vida a los pacientes, ahorrarles desplazamientos, muchas veces más costosos en términos laborales, y sobre todo, ahora y en este entorno, resulta que tenemos que disminuir el riesgo de contagios en los hospitales, afluencia evitable en los hospitales, y las farmacias ayudamos enormemente a evitarlo, y puede estar mucho más controlado el canal, porque es que además logísticamente somos insuperables, que de eso también pueden hablar otros largo y tendido. De momento, yo creo que esas son las cosas que hemos vivido. Luego ya, si queréis, os hago luego una serie de propuestas. Vale, Luis, pues cogiendo justo el final de tu intervención, le voy a dar paso a Eduardo. Eduardo, ¿qué aporta la distribución en este campo? Por ejemplo, en el llevar el medicamento, el ser el garante de que el medicamento está en las mejores condiciones posibles. Pues mira, Javier, cuando solemos hablar genéricamente de la red de farmacias en España, que son 22.000 las que tenemos en estos momentos en una capilaridad importantísima, se nos olvida siempre hablar de la distribución. En estos momentos la distribución en España, la distribución farmacéutica, está basada en cooperativas, en su mayor parte, ¿no? De las cuales son dueños los propios farmacéuticos. Quiere decir que entre las farmacias establecidas tenemos una empresa de logística que proporciona el llevar los medicamentos a cualquier punto de España en condiciones de igualdad, tanto en seguridad del medicamento como en precio. Eso es uno de los discursos que a mí me gustaría que incidiera tanto en nuestros compañeros farmacéuticos como en la sociedad. Aquí no hablamos solamente de un modelo de farmacia establecido con farmacias rurales y urbanas y que el 99% del territorio español está cubierto a 250 metros de un domicilio de un paciente. Estamos hablando que también solucionamos el transporte de ese medicamento a cualquier punto de España. Partimos de la base que el sistema sanitario, como bien dice Luis, se tiene que basar en el paciente. Y el paciente es el que tiene que estar empoderado y decir lo que necesita. Entiendo que el sistema que tenemos montado farmacéutico en España, el paciente, por las encuestas que hemos realizado, está muy satisfecho con él. Pero es muy mejorable.
Esta pandemia nos da la oportunidad de poder demostrar desde nuestro sector lo que podemos ser capaces de hacer. Estamos hablando de medicamentos hospitalarios. No tiene ningún sentido, de verdad, no tiene ningún sentido que cualquier paciente, sobre todo en zonas rurales, se tenga que desplazar a hospitales para medicación que está tomando en su propia casa. Para eso tiene un transporte, una logística como la que tenemos y unos centros sanitarios, más que establecimientos sanitarios, porque la farmacia tiene que evolucionar a ser un centro sanitario en el cual se pueda dar servicios a la población de salud, porque para eso los farmacéuticos son sanitarios y están suficientemente cualificados y preparados para poder simplemente dar salud y prevención de salud, que por cierto, en más de una de las campañas que las administraciones cuentan con nosotros, tienen un éxito rotundo, ¿no? Pero a lo que iba, el paciente es el que tiene que mandar. En esta pandemia, el paciente ha ido muy por delante del BOE, pero muy por delante. Y yo creo que el paciente ya ha escrito lo que quiere. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es escribir sobre papel lo que el paciente necesita. El diagnóstico hospitalario, yo entiendo que los pacientes, como bien ha dicho José Luis, para su bienestar, para no correr riesgos, para no tener gastos, para no molestar en muchos casos a familiares en busca de medicación hospitalaria, la farmacia puede ser un centro de referencia perfecta. Ahora bien, esto hay que escribir el guión y hay que escribirlo en papel. Y el paciente tiene mucho que decir en esto. Y desde la posición de responsabilidad que estoy ostentando en estos momentos, ya digo que el conjunto del modelo farmacéutico se basa también en poder trasladar el medicamento en condiciones, que no hay que olvidarlo nunca, porque las empresas de logística nos dedicamos a transportar medicamentos en condiciones de seguridad y conservación adecuadas. A esto no vale cualquiera. Para eso cumplimos una serie de reglas y unas BPDs, unas buenas prácticas de distribución, a las cuales invertimos muchos recursos para poder hacerlo. En manos del paciente estamos. Los farmacéuticos lo que tenemos que hacer es escuchar al paciente y luchar por nuestros derechos como profesión. Nadie nos tiene que escribir el futuro. Somos nosotros los que tenemos que escribir nuestro propio futuro, por el bien de la sociedad que siempre hemos hecho y por el bien del paciente. De acuerdo, pues Eduardo, muchas gracias. Has nombrado en varias ocasiones al paciente. Escuchemos entonces a José Luis. ¿Cómo ha percibido el paciente esas nuevas asunciones, esas nuevas medidas, esas nuevas responsabilidades que ha asumido la farmacia? ¿Cómo las ha percibido? ¿Ha encontrado una mejora? ¿No ha habido demasiada diferencia? ¿Cuál es la opinión, José Luis? No, sin duda ha habido una mejora. O sea, era primordial el que el paciente tuviera que dejar de ir, por ejemplo, a un hospital donde sin duda el riesgo de contraer una infección era mayor. Era primordial que dejara de tener que ir al hospital a recoger simplemente una medicación. Daros cuenta que al llevarlo a la farmacia comunitaria, por ejemplo, lo ponía en manos de un profesional de total confianza para el paciente. O sea, yo hay tres profesionales sanitarios que conozco, como todos vosotros seguramente, ¿no? Es, desde luego, nombre y apellidos de mi médico de cabecera, de atención primaria, la enfermera de atención primaria y, por supuesto, de mi farmacéutica, que por cierto es la que tengo más cerca, o sea, es que la tengo al otro lado de la calle. Entonces, esto sin duda ha sido para bien y el respaldo que ha dado la farmacia y todo lo que ello implica, como es distribución, como lo que se ha comentado evidentemente, esto ha resuelto esta faceta, ¿no? que era primordial para nosotros. Pero no quiero olvidar también que la labor de la farmacia no es solo la de la dispensación de medicamentos y de productos, porque pues también de jeringuillas, de guantes, de máscaras, es de total garantía a los suministradores de las farmacias, sino es que yo quiero insistir también en su labor educativa. Es el profesional que enseña hábitos sanitarios e incluso de toma de medicamentos, de aplicaciones. Hay muchas medicinas, muchos tratamientos de autoadministración por parte del paciente. También le hace un seguimiento a la adherencia, incluso tiene herramientas que pueden ayudar a esa adherencia. Un papel fundamental, es el experto en medicamentos y su control de la medicación, que la conoce toda la medicación de ese paciente,
tanto del sector público como del privado, porque él sí está suministrando ambas a ese mismo paciente, pues puede ver incompatibilidades, puede estar al corriente de alergias, puede prever errores en la medicación. O sea, la labor asistencial del farmacéutico es que es fundamental. Por eso quiero no dejarlo solo en el aspecto de la dispensación, ¿no?, de un medicamento, porque es mucho más lo que está ofreciendo ahora mismo el farmacéutico comunitario y rural al paciente. Y Jaime, en el mundo rural, estos nuevos servicios que estáis ofreciendo, que además en muchos casos creo que se potencian, porque al final allí en muchos puntos de España, en esa España vaciada, como hablabas al principio, el único punto sanitario que tiene un ciudadano es la farmacia. ¿Cómo os habéis podido desenvolver con estos nuevos servicios? ¿Qué servicios además necesitaríais ampliar? Pues mira, te digo, en realidad en la farmacia rural la crisis no ha supuesto más que hacer lo que ya veníamos haciendo. Es decir, la única diferencia es que cosas que hacíamos alegales han pasado a ser legales. Respecto a lo que habláis antes, el tema este de hospitales, bueno, primero respecto a la distribución. Esto es como la canción, yo siempre he dicho, sin la distribución farmacéutica la farmacia no es nada, la farmacia rural. Es decir, en el pueblo más perdido, más remoto de España, donde no llega nada, la distribución llega 2 veces al día y me trae los medicamentos perfectamente conservados. Yo, alguna vacuna que he tenido que pedir, algún extracto que te mandan directamente del laboratorio, yo lo he devuelto porque la ruta de ese transportista hasta dentro de 4 días no le tocaba y hasta la vacuna 4 días dando vueltas por España. Respecto a los medicamentos diagnósticos hospitalarios, imaginaros en el mundo rural. Es decir, si ya para un paciente de una ciudad es un engorro tener que ir cada mes o cada 2 meses al hospital, bueno, tiene un hospital a un cuarto de hora. Tiene servicio público de transporte, seguramente conduzca. Yo aquí donde estoy, el hospital está a 85 kilómetros. Aquí no tenemos transporte público, aquí no hay autobús, no hay tren, es gente mayor que no conduce y le supone un problema ir al hospital. También es verdad que las cosas hay que hacerlas bien, es decir, no podemos entrar como un elefante en una cacharrería y a por los hospitalarios, esto hay que hablarlo y hay que hablarlo con nuestros compañeros. Es decir, y nosotros hemos tenido conversaciones y tenemos proyectos muy bonitos y que no es excluyente farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, es que a día de hoy, en el año 2020, la dispensación se puede hacer entre farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria y pacientes, si es que no hay tanto problema. Ahora, sí que es verdad que para el paciente rural el tema de los hospitalarios, por ejemplo, hay que arreglarlo, porque ya es muchos de ellos con enfermedades bastante penosas, incapacitantes, para decirles, oye, y un día cada 2 meses te buscas la vida para irte a 90 kilómetros, perder el día y recoger tu medicación. Pero hay que hacerlo bien. Respecto a lo demás, atención domiciliaria. Si es que en el mundo rural la atención domiciliaria la hemos hecho siempre. La hemos hecho siempre y en la mayoría de los casos es la única manera de funcionar. La administración lo sabe, la administración lo ha permitido, pero es una situación alegal. Yo no entiendo la polémica que hubo, creo que fue en Madrid hace 1 año, 2 años en la farmacia del Boalo, no la entiendo. Es decir, si no es excluyente la atención farmacéutica con la atención enfermera, con la atención médica, si es por el bien del paciente y muchas veces son situaciones de egos malentendidos, decir, oye, pues yo para recalcar aquí mi papel, pues voy a fastidiar al paciente. Es decir, y son cosas que en el mundo rural siempre se han hecho, que ahora, gracias a Dios, parece que son, o parte de ellas van a ser legales y se van a reconocer, pero yo espero que sean medidas que sean para quedarse. De acuerdo. Pasemos ahora a hablar de la farmacia como punto más cercano del paciente, ¿no? El punto sanitario más cercano. La realidad es que cada día la ciencia avanza, la forma de comunicarnos avanza y la digitalización es algo que es un hecho, que o estás fuera totalmente. ¿Cómo lo ve la farmacia? ¿Qué oportunidades tiene o qué trenes no debe de perder en este aspecto de la digitalización para seguir siendo referente para el ciudadano, para el paciente? Podemos empezar por Eduardo, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, a continuación de las palabras que ha dicho Jaime, a mí me gustaría, por supuesto, también agradecer la labor de todos nuestros compañeros hospitalarios, que no dejan de ser compañeros. Y como bien dice Jaime, al ser una profesión donde muchas salidas tenemos, también están los farmacéuticos de la industria, a los cuales también hay que agradecer la labor que han hecho en la pandemia,
porque si no hubiera sido por la fabricación de medicamentos, no hubiéramos tenido medicamentos. Y, por supuesto, los analistas también han hecho una labor espectacular durante esta pandemia. Nuestros compañeros hospitalarios han hecho también una labor con el paciente y la siguen haciendo, por supuesto, muy importante en el día a día con lo que respecta a medicamentos hospitalarios, con citotóxicos y con tal. Y lo que dice Jaime, lo que nos tenemos que poner es de acuerdo para contribuir entre todos de una manera coordinada y usarnos entre todos para que el paciente tenga las mejores ventajas de salud. Me preguntabas, Javier, sobre lo que en el futuro debe de ser una farmacia como centro de salud. Eso es la teoría que está en el plan estratégico que quiero yo llevar a cabo en la cooperativa, por supuesto. En mi cooperativa hemos hecho un plan estratégico donde queremos focalizar al socio como centro, ¿no? Y la farmacia tiene que evolucionar. Independientemente de lo que ha pasado con la pandemia, los modos de consumo, los modos de información de un paciente han cambiado. José Luis, como bien dice, la farmacia no puede quedarse simplemente en ser un dispensador de medicamentos. La farmacia tiene que evolucionar a ser un centro de salud y para evolucionar a ser un centro de salud tiene que dedicarse a dar servicios de salud al paciente. Pero es muy importante la prevención de la salud, mucho más la prevención de la salud que incluso el tratamiento de la salud. Hemos hecho un montón de campañas. El farmacéutico está suficientemente cualificado, está suficientemente preparado y si no, pues nos preparamos para tener que hacer esas funciones. En Europa la farmacia se la trata como un centro de salud en el cual pues posiblemente sean centros donde en la vacunación de la gripe tienen un alto porcentaje de vacunación en esos países gracias a que utilizan como centro de salud a la farmacia, sin quitar competencias absolutamente a ninguna otra profesión sanitaria. Quien bien dice que una profesión sanitaria tan respetable y honorable como puede ser la enfermería, y además hermana, no puede utilizar las farmacias para vacunar de gripe en las próximas campañas. De hecho, en la próxima campaña de la gripe, pues entiendo que la población española tendrá la buena costumbre de tenerse que vacunar de la gripe, ya que tendremos dos tipos de virus en circulación. Pero bueno, en Cofares estamos proyectando ese futuro, ¿no? Tenemos que dar a nuestros socios, tanto urbanos como rurales, la posibilidad de que a través de la cooperativa tenga la posibilidad de dar servicios a la población que en estos momentos, o como bien dice Jaime, son alegales y hay que hacerlos legales, o la farmacia no será viable. Y la sociedad se tiene que hacer ver si prefiere tener una farmacia financiada a través del sector y financiada a través de los servicios que podamos ofrecerles o que desaparezcan. Y entonces en ciertas partes, no solo Jaime rurales, sino urbanos también, habrá farmacias que lo pasen financieramente mal y tendrán que cerrar. Y en eso no podemos permitirlo. Yo soy muy optimista con respecto al futuro de la farmacia. Y lo digo convencido, porque la farmacia tiene mucho poder con el paciente. Y cuando digo poder con el paciente, como dice José Luis, es porque la farmacia es el centro de referencia y de confianza. Porque el farmacéutico de enfrente de tu casa, José Luis, le conocerás ya hace muchos años y te tratará como una familia, porque en el fondo los farmacéuticos no somos emigrantes de locales en locales, somos personas con una licencia que nos establecemos en un lugar y lo que queremos es cuidar de nuestros pacientes. Y eso da una seguridad. Pero esa seguridad, José Luis, que queréis los pacientes, no podemos hacerla, no podemos dar esa información si no nos permiten ser copartícipes de vuestro historial clínico, por ejemplo. Que eso es un punto fundamental para el cuidado de la población. Que tu farmacéutico de referencia con tu beneplácito conozca tu historial clínico. Y con todas estas cosas, al final, la farmacia conseguirá evolucionar, conseguirá adaptarse a los nuevos mercados, a las nuevas tendencias, a la gente joven, que tiene otra manera de comportarse sanitariamente y en salud. Y como digo, yo soy una persona
súper optimista de lo que podemos conseguir si sabemos evolucionar por nosotros mismos y no nos dejamos que evolucionen otros por nosotros. Aprovechando las palabras de Eduardo, José Luis, ¿qué es lo que el ciudadano, el paciente, necesita de esa farmacia que al final es el punto sanitario que más cerca tenemos, que puede hacer muchas más cosas de las que hace? ¿Cuáles son las necesidades, las exigencias, las peticiones que le haría el paciente tanto a la farmacia como a los legisladores, que son los encargados de permitir que la farmacia vaya desarrollándose? Y como inciso, sí os voy a pedir un poco de brevedad a partir de ahora, porque nos estamos comiendo el tiempo y también quiero escucharos en una breve intervención para cerrar. José Luis. Y vamos a ver, lo que está claro es que la atención primaria capitaliza mucha de la atención sanitaria, ¿no? Prácticamente es la principal, aparte de ser la puerta de entrada, es en cuanto a número, pues es terriblemente importante. Y esa atención primaria está tanto en medicina como en enfermería, como por supuesto en farmacia. Entonces, una demanda, la demanda no sería tanto la farmacia comunitaria, sino sería más bien al conjunto, porque lo que hace falta es una integración absoluta, al hilo de lo que comentabas, Eduardo, una integración absoluta en la atención primaria. Por ejemplo, la receta electrónica es absolutamente incompleta, porque es unidireccional. Que menos que por lo menos fuera bidireccional y que el propio farmacéutico comunitario pudiera comentarle al médico prescriptor, pues mire usted, aquello que le está prescribiendo no le viene bien al paciente o tiene problemas en la adherencia por razones determinadas. En fin, es que nos conoce muy bien íntimamente. Yo le conozco a ella y ella me conoce a mí. Entonces, como poco, la integración absoluta en la atención primaria, la bidireccionalidad. Y por supuesto que sí, lo que comentas de la historia clínica electrónica, es que la historia clínica electrónica yo no quiero que se ponga en el cartel de mi comunidad de vecinos, pero hombre, que aquellos profesionales que atienden a mi sanidad puedan no solo consultarla, sino también integrar información, porque el médico prescriptor del Sistema Nacional de Salud sabe lo que él ha prescrito, pero a lo mejor yo tengo una póliza de seguros también privada y el que sí que sabe lo que estoy retirando también como medicación por ese Correcto. sector es el farmacéutico comunitario. Es más, incluso puedo estar comprando una medicina alternativa, voy a llamarle, en la legitimidad de la elección de tratamientos, ¿no? El farmacéutico es el experto en el medicamento y insisto, es quien tiene mucho que aportar al propio sistema. Y entonces nosotros lo que esperamos es una integración total en la atención. Estupendo. Luis, Jaime, os voy a dar paso a los dos, que son los dos farmacéuticos, y al final hemos escuchado al paciente. ¿Qué dificultades o qué facilidades podéis tener a la hora de lo que él comentaba, de poder tener acceso a esa historia clínica y de poder comunicaros también con el Sistema Nacional de Salud de hacia arriba, hacia el médico de atención primaria, para poder al final buscar lo mejor para el paciente, que es que se tome la medicación que necesita, que tenga adherencia a ella y que esté estable en su salud? Luis primero, Jaime después. Vale. Pues bien, pues en ese sentido, antes Jaime ha estado diciendo que, bueno, que las actividades que antes, bueno, que eran alegales, pero que en determinados sitios no estaban apretando, yo pienso que yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como que lo tenemos que hacer en un régimen precario, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es un lamento, una queja y una reivindicación. O sea, hay que trascender esa precariedad en la que estamos operando muchas veces, y esto lo sabe cualquier persona que nos pide la receta, nos pide el medicamento que todavía no ha tenido la receta, pues por lo que sea, una insulina que se le ha roto una pluma, o etcétera, o sea, una persona con una crisis de EPOC o lo que sea. Entonces, estas cosas que son muy de andar por casa, parece como que, bueno, que está dentro de el deber de auxilio y cosas de estas, pero no deja de ser una actividad que hacemos de manera legal o precaria, como digo yo. Y yo creo que deberíamos de trascender esto y lograr cierta libertad profesional
sobre todo en ámbitos de la salud, especialmente en temas de síntomas menores, que perfectamente puede estar protocolizado y hay iniciativas muy potentes de CEFAC con Semergen, por ejemplo, con protocolos en los que el farmacéutico puede intervenir sin necesidad de molestar a un médico porque el protocolo ya está bien previsto. También podemos hacer vacunaciones y campañas de vacunación que no son excluyentes, sino que son complementarias, efectivamente, ya se ha dicho, a las iniciativas públicas, porque en el fondo de lo que se trata es de abarcar cuanto más mejor por las vías que sean para la población. El paciente le da igual si es público o privado quien le trató, lo que quería era que le trataran, cuidarse o curarse o prevenir. Y también se puede perfectamente participar en protocolos y cribajes. Lo habíamos dicho en otros ámbitos y en otros foros, que la farmacia, al ser tan capilar, puede ser un sensor de las cosas que ocurren en la sociedad. La propia distribución, lo ha dicho el presidente también en otros foros, sabe perfectamente cuando aumentan ciertas demandas de productos que algo está pasando. Entonces, ya no es solo que los pacientes autoricen y que las técnicas de la información permitan una colaboración plena entre profesionales, es que podemos sacar una inteligencia que hoy por hoy pues no estamos sacando provecho. Y yo creo que eso forma parte del sustrato que ya tiene puesta la oficina de farmacia. Yo sí dejaría y propongo que se permitiera y que lo pensasen una actualización del estatus de la farmacia, que se parezca más a un centro sanitario, que se utilice la tecnología para que la estructura actual tenga nuevas iniciativas de última milla, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas iniciativas de última milla, con gente yendo en bicicletas, etcétera, de aquella manera. Nosotros tenemos una infraestructura y una formación puesta muy cerca de la gente y yo creo que lo que necesitaríamos sería permitirnos entre nosotros un poco más de libertad para indagar, porque somos mucho más responsables haciendo estas cosas. Yo no desconfío de los compañeros. Yo no solo soy optimista, sino que soy bien pensado de todos mis compañeros y que cualquier iniciativa que suelan proponer seguro que está mirada desde una óptica profesional, ética y de cara a los pacientes honrada. Muchas gracias, Luis. Nos estamos comiendo el tiempo, Jaime, así que te propongo que hagas ambas cosas. Cierres el turno de preguntas y aproveches y en la misma intervención nos saques tus propias conclusiones y así vamos avanzando porque quedan muy pocos minutos. Y nada, intentaré ser breve. Yo respecto a lo que hablábamos de la farmacia como centro sanitario, bueno, ya es un centro sanitario a día de hoy, diría que es un centro sanitario y social, sobre todo en la zona rural. Al final acabas haciendo de todo. Nosotros hablando, yo soy enamorado de la tecnología, es decir, yo no creo que la tecnología sea el futuro, yo creo que es que la tecnología es el ya, es el ahora. Y con la tecnología que tenemos actualmente podemos mejorar muchísimo la atención al paciente. Nosotros en CEFAR llevamos desde julio, creo que es del año pasado, haciendo un programa piloto precioso, que es integrar realmente a la farmacia rural, en este caso, atención primaria, pero una integración real. Y realmente quiero decir que el médico, cuando no está en el consultorio, puede recurrir a la farmacia para que desde aquí se le haga una consulta a tiempo real al paciente por teleconferencia, desde un electrocardiograma, pruebas dermatológicas, etcétera. Eso se presentó a la administración, quedó un poco en impasse por el tema este del COVID, pero lo habían visto con muy buenos ojos. Respecto a la bidireccionalidad de la receta electrónica sería fundamental. ¿Qué pasa? Que en el mundo rural no tenemos ese problema. Yo con el médico de mi pueblo hablo más al día y le veo más veces que a mi mujer. Es decir, está permanentemente o él aquí o yo allí o hablando por teléfono, incluso fuera de horarios de consulta, pues oye, que mira, que me ha venido menganito y resulta que en el hospital han mandado esto y tú qué opinas. Es decir, eso en el pueblo digamos que no es tanto problema. Como conclusión, y aprovechando y no comiéndome el tiempo, sería para darnos con un adoquín en la cabeza si no aprovechamos lo que está pasando y lo que ha pasado. Es decir, sería imperdonable. Es decir, las lecciones que nos está dejando esta crisis a nivel de avances en sanitarios, del papel de la farmacia comunitaria en general, pero vuelvo a decir, la farmacia hospitalaria de primaria, de industria, de distribución, ha hecho un papel que no me pongo de pie porque bueno, me salgo del plano, pero ha hecho un papel fundamental. No aprovechar lo que ha pasado y que vaya a quedar todo al final en polémicas estériles, a mí, es decir, me lo haría pensar dos veces el papel que hemos tenido. Muchas gracias. Eduardo, por continuar contigo. Pues quería además hacerte una pregunta porque es verdad, se ha hablado mucho para detectar el
el virus, ahora en atención primaria y demás. Y es verdad que vosotros, junto con la farmacia, sois una red capilar que se podría haber utilizado como esta famosa palabra que se puso de rastreadores, porque al final comprendéis perfectamente el comportamiento del mercado, veis los picos y os podéis adelantar. Sin más, y tampoco quiero robarte tiempo, por favor. Hombre, vamos a ver, mi última reflexión a título de conclusión, bueno, sí, en lo que tú estabas comentando que decía Luis, en otros foros sí lo decía, ¿no? La distribución farmacéutica tiene la capacidad de ver picos de consumo y en teoría, bueno, Cofares sí dispone de esa plataforma, ya lo dije que ya en enero ya tuvimos ciertas sospechas de consumo de mascarillas por parte de cierta parte de la población. Pero bueno, nosotros ya hemos puesto a las administraciones esta posibilidad a su disposición, ¿no? La distribución podría perfectamente, por la tecnología que tiene, en próximos, no pandemias, que ojalá no vengan más, sino cualquier otro tipo de problema de salud pública, la posibilidad de ser predictivos a la hora de analizar picos de consumo de ciertos productos o de ciertos medicamentos, ¿no? A mí, mis ideas últimas saltan un poco la línea de la farmacia, ¿no? Yo me voy más al plano sanitario, porque me considero un sanitario desde que estudié mi carrera de farmacia y porque a mis compañeros sanitarios también les considero hermanos, tanto a los médicos, farmacéuticos, a las enfermeras, a todas las personas que se dedican al cuidado de la salud de los demás, porque el que cuida su salud y el que cuida la salud de los demás está cuidando la suya, ya que la salud de los demás es tu propia salud también. Eso, en las pandemias, las sociedades se tendrían que dar cuenta, que hay que cuidar mucho la salud del otro, porque la salud del otro significa tu salud. Yo me gustaría reclamar, ya que estamos en un foro, en un diario económico, que la sanidad necesita más recursos. La sanidad pública necesita un 1% mínimamente de aplicación de recursos. Hay que subir un 1% del PIB la sanidad. No olvidarnos de la sanidad privada, ya que gracias a la sanidad privada en esta pandemia se han podido hospitalizar al 20% de la población. Los recursos de la sanidad privada se han puesto al servicio de la sanidad general. Tenemos 11 millones de pólizas de seguro de pacientes, también yo soy paciente, todos somos pacientes, que no sé yo qué pensar si tuvieran que ir todas esas personas que utilizan la sanidad privada a la sanidad pública, lo que hubiera pasado. Sería lo mismo que ha pasado con el COVID, una saturación total, que tendremos que plantearnos, pero con toda seguridad, un plan nacional estratega sobre la medicina, sobre las medicinas, sobre la producción de medicinas, apoyar a la empresa nacional en producción de medicamentos, no depender de países exteriores, no depender de cierre de fronteras y, sobre todo, y ya por último, no nos puede volver a pasar que dependamos de tener que conseguir productos de protección para nuestros sanitarios en los mercados internacionales. Un país tiene que cubrirse esas necesidades haciendo un plan de contingencia sobre eso. Y nada más, agradeceros de verdad la oportunidad que nos habéis dado a nosotros, a los que estamos aquí, para dar nuestras ideas sobre lo que es la farmacia y la sanidad en general. Muchas gracias, Eduardo. Luis, por favor. Pues sin más, terminar como terminaba en la anterior. Yo creo que la farmacia ha dado un paso adelante y lo ha percibido la población. Solo falta que se convenzan también las administraciones. Somos muy útiles, muy útiles. Y además somos muy eficientes. Entonces, bueno, espero que las iniciativas no hayan quedado en una emergencia y que queden en un plan que además reforzaría la primaria, descongestionaría hospitales. Estoy leyendo constantemente centros de asistencia que van a hacer todo de manera telefónica, con lo cual imaginad qué es lo que va a ocurrir para las farmacias, quién va a ser el que le vea la cara al paciente, ya que va a ser todo telefónico en muchos centros de Madrid. Pues efectivamente, yo reclamo un cambio para la farmacia, un cambio normativo, yo sí lo reclamo. Necesitamos legitimar
la actividad que ya veníamos haciendo y que además en otros países de entorno es normal, ¿eh? Y desear a los pacientes que se organicen en torno a las asociaciones. Es un mensaje muy importante también. Las asociaciones tienen unos intereses que no solo son legítimos, son propios de una sociedad y están ausentes de política, ¿eh? Entonces, yo creo que debemos escucharles y ellos deben de hablar más. Y nada más. Muchísimas gracias al economista. Una última reflexión, perdonad, que se me olvidaba, si no. Efectivamente, hace falta destinar una mayor proporción de fondos a financiar el servicio público sanitario. Bien, pero no olvidemos que el año que viene, si el PIB cae 15%, va a ser muy fácil sacar pecho diciendo que se ha destinado la mayor proporción de la historia del gasto sanitario sobre PIB. Yo creo que esto vamos a tener que mirarlo y por eso estoy advirtiéndolo ya en términos absolutos en euros, ¿de acuerdo? Porque si ahora bajamos un 15% el PIB, pues porque el sector hotelero y el sector del turismo y otros sectores como de transportes y tal están a cero durante 4 meses, pues claro, no se trata de mantener la misma proporción para el año que viene en sanidad, porque entonces a los pacientes los vamos a dejar, como decía José Luis, no ya en listas de espera y colapsos, sino tirados en la calle, ¿no? Entonces, pues nada más. Pero por lo demás, muchísimas gracias y espero seguir aportando cuando se me necesite. Muchas gracias. Para concluir, escuchemos entonces al paciente, José Luis. Bueno, gracias. Sí, yo quería decir algo positivo de todo esto que hemos vivido en la pandemia, y es que nada ha sido tan eficaz como esto para poner en valor la salud, ¿no? Fijaos que hemos vivido procesos electorales recientemente y a la sanidad se les dedicaba segundos en los debates. Incluso el Ministerio de Sanidad era moneda de cambio. Incluso ha sido partido en 3. Entonces yo creo que al menos lo positivo es que esta pandemia ha puesto en valor la salud. Por otro lado, a mí me gustaría hacer una reivindicación que todos vosotros ya me habéis reconocido, pero permitidme que haga esta reflexión, y es que el paciente no quiere estar en el centro, quiere estar al lado trabajando. El despotismo ilustrado, ¿no?, del siglo XVIII, en el que todo para el ciudadano, pero sin el ciudadano, eso ha llevado a pacientes y a sanidad, todo para el paciente, pero sin el paciente. Eso nos da mucho miedo a los pacientes. Queremos estar con vosotros trabajando en ello. Y por último, quiero reafirmar aquello que comentabas, Eduardo. Es fundamental y es una demanda desde los pacientes, y estoy seguro que también de los profesionales, que se elabore un plan nacional con todos los partícipes en el sistema, porque eso será la única vía de que mantengamos un sistema de calidad, y la calidad tiene un precio, de calidad y sostenible, junto evidentemente a muchos otros beneficios, ¿no? Pero me parece fundamental, si me permitís, al menos se ha puesto en justo valor la sanidad, hagamos partícipe a los pacientes de forma sincera en los grupos de trabajo, y luego vayamos a un pacto nacional por la sanidad para buscar la calidad y la sostenibilidad. Pues muchas gracias, José Luis, gracias, Jaime, gracias, Eduardo y gracias, Luis, por haber participado en este foro. Darle también las gracias a Cofares porque ha propiciado este encuentro y, por supuesto, a los lectores porque sin ellos pues no estaríamos aquí. Un saludo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.